No hay duda, esta es la mejor ISO para poder reparar cualquier problema de Windows 10 o de Windows 11 desde el arranque. Emergency OS 7.0, sí, el Super Windows P. Intro, que arranquemos. Antes de arrancar, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer y sí, ya puedes estar encontrando las licencias perpetuas exclusivas de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021 para que comiences ahí con todo a darle ya a esta primavera y puedas arrancarte ahí con un sistema completamente certificado, original, genuino y patentado aplicando el código de descuento MTS20. Así lo añades a lo que es el carrito, pagas, ahí te llega todo a tu user center y finalmente ya aplicas lo que es tu licencia para tener un sistema completamente genuino, certificado de la mano de CDK Offer, de la mano de Microsoft. Así es que ya lo sabes, todos los enlaces de cdkoffer.com estarán ahí abajo en descripción para que aproveches las tremendas gangas. Dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Bienvenidos como siempre a otro nuevo video. Y sí, si eres un técnico informático o un usuario que busca soluciones prácticas a los problemas en los sistemas operativos, sin duda quiero destacarte que existen una gran infinidad de Windows P, el Portable Recovery System, esta clase de sistemas que están orientados a técnicos que tienen una gran utilidad ahí, que se puede cargar desde el arranque, que puedes estar ahí teniendo un pequeño Windows portable. Y hay que enmarcar que uno de los más sin duda fantásticos es el siguiente, Emergency OS 7.0, una herramienta que no puede faltar en tu arsenal dedicado, una herramienta funcional que te permite realizar una variedad de tareas como la recuperación de tu computadora, respaldo de datos, mantenimiento preventivo. Además funciona bien si quieres tener un Windows de bolsillo, permitiendo llevarte el sistema desde una USB sin duda enfocado para poder repararlo. Y sí, nos vamos a centrar directamente en ello porque los enlaces de Emergency OS 7.0 mejor ISO para poder reparar cualquier sistema te lo voy a estar dejando, como he dicho, en descripción, también en el comentario fijado. Sencillamente lo que requerimos es una USB de al menos 4 GB. El proceso de montar lo que es la ISO a lo que es la USB, ya lo sabemos completamente, siempre utilizamos lo que es Rufus, herramienta completamente gratuita. Simplemente descargamos lo que es la ISO, montamos ahí en Rufus, tenemos ya conectada lo que es la USB, veamos lo que es la memoria booteable, fácil, rápido, instantáneo. Sencillamente ya nos vamos hasta las opciones de la BIOS porque la prioridad debe ser esta USB para que de esta manera nos identifique lo que es Emergency OS 11, Emergency OS 10 o Emergency OS 10 la versión Lite. Cualquiera de ellos la seleccionas y se encarga lo que es el entorno ahí de lo que es este sistema portable, y sin duda está repleto de herramientas útiles para técnicos y usuarios avanzados, sencillamente por destacarte algunos de ellos, destacándote la par que estás viendo ahí lo que es la pequeña interfaz de lo que es el sistema, destacándote y ahí encontrando a AnyDex, a OEMI Backuper, a OEMI Partition Assist, a BSD Edit, a WH-Info, a Larten VPN, a FreeOffice. Sin duda cuenta con grandes herramientas indispensables, y hay que enmarcarte que entre las ventajas de este sistema, que es completamente, como he dicho, portable, pero sin duda dedicado a poder reparar lo que es una computadora, es la portabilidad, porque puedes llevar el sistema a cualquier lugar en una USB o en un disco duro externo. A la par también la versatilidad, porque puedes realizar diversas tareas de mantenimiento, la recuperación sin tener que instalar nada en tu computadora, y actualizaciones constantes porque el equipo de desarrollo siempre está actualizando el sistema, corrigiendo errores y agregando nuevas funciones. Es una herramienta sin duda indispensable para técnicos y usuarios que buscan una solución que sea completa a los problemas informáticos, con una variedad, como he dicho, de herramientas integradas. Sencillamente contando herramientas como por ejemplo AMI Partition Assistant, ahí podemos estar haciendo uso de herramientas, por ejemplo, clonar, convertir una unidad, herramientas para restablecer lo que es una contraseña o restablecer una contraseña de una partición. Prácticamente podemos realizar un sinfín de funciones, encontrando también ahí quieres realizar la que es la instalación de driver, pues tienes ahí lo que es Driver Booster perfectamente. Si tienes problemas en la cuestión de arranque, ACBCD nos permite realizar esto para poder estar teniendo las utilidades necesarias, y tienes más opciones. Por ejemplo, HW Info te permite tener toda la información de la computadora de forma garantizable. Así de esta manera puedes estar ahí haciendo uso adecuado de dicha información. Realmente es un pequeño Windows 11 portable que cuenta con ya
herramientas preinstaladas que sin duda son completamente necesarias. Podemos ubicar accesorios del sistema que están completamente añadido por ejemplo ciertas categorías, como por ejemplo herramientas indispensables como CrystalDisk Info, que nos permite conocer un poco más a detalle la información de nuestro disco SSD o HDD. Prácticamente podemos tener uso de las diversas categorías que son completamente necesarias para poder darle un adecuado mantenimiento, una adecuada reparación, encontrando incluso ahí son programas para poder, por ejemplo, comprimir, descomprimir, herramientas para el desbloqueo, ciertos juegos de entretenimiento, herramientas básicas para la optimización de la memoria RAM, cualquiera, o el testeo de la memoria RAM. Perfectamente tú puedes estar haciendo uso de cualquiera de ellos. Incluso herramientas de red que puedes estarlo utilizando en este pequeño entorno, como he dicho, Emergency OS, y encontrando otras herramientas como Ultra ISO, System Explorer, por ejemplo IMG Burn, cualquiera de estas herramientas que sin duda en cualquier ámbito sin duda es necesario tener un gran arsenal de programas ya precargados para que de esta manera puedas estar haciendo uso adecuado y poder estar reparando cualquier problema que tú tengas en tu sistema operativo. Y de igual manera obviamente que puedes conectarte perfectamente a Wi-Fi, puedes estar haciendo uso ahí perfectamente de los navegadores. Así es que este sistema, que como he dicho es una gran ISO indispensable, última versión Emergency OS 7.0, te la voy a estar destacando los enlaces ahí abajo en la descripción. Como he dicho, recuperación de tu computadora, respaldo de datos, mantenimiento preventivo, sin duda un Windows de bolsillo. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones, seguirme en el canal de Telegram. Seguimos rellenando y enmarcando información constante. Nada, ahora sí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale, caigo, me pierdo, dale, caigo, me pierdo.